Ya lo comentaba, vamos a hablar del trastorno del espectro autista, pero cómo afecta seriamente la calidad de vida de las personas que lo padecen. Algunas de sus manifestaciones médicas, especialmente por los prejuicios que se generan sobre el comportamiento que tienen estas personas con autismo, lo que a su vez puede desarrollar marginación, ansiedad e inseguridad social. Aunque el autismo se diagnostica principalmente en la niñez, cada vez son más los adultos que detectan que sufren este trastorno, y actualmente se habla de que el 1% de la población adulta a nivel mundial quienes enfrentan los grandes retos para poderse integrar de manera social, y el 80% de las personas con autismo adultos no tienen un empleo. Te presento los datos, toma nota y regresamos a platicar con nuestra invitada. De este tema ya está con nosotros la psicóloga Lucía Reyes. Ella es la jefa de enseñanza de Domus, que es un instituto de autismo. Gracias, psicóloga, por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Este día, en el Día del Orgullo Autista a nivel mundial, ya platicábamos con Lolo, con la mamá de un niño con autismo. Rapidísimo, ¿no? Fue lo que nos platicaron más o menos cuáles son las manifestaciones de esta condición. Por ejemplo, en el caso de la mamá, cómo fue que empezó a darse cuenta que su hijo manifestaba otro tipo de actitud muy distinta al resto de los niños. Sí. Y ya nos decía Lolo que conforme van avanzando, pues se procura trabajar con ellos de manera en que crezcan como personas, pues que se puedan integrar a la sociedad, que puedan ser productivas. Pero ya vimos que no pasa en la mayoría de los casos. ¿Qué hacer para apoyar a los adultos con autismo para que se puedan integrar, sabiendo que sí se pueden, voy a utilizar la palabra, explotar sus habilidades? Ok, pues bueno, primero gracias por la invitación, el espacio. Yo creo que retomo algunas informaciones de las cuales ahorita habló Lolo. Sin duda, al nosotros hablar de autismo y hablar de estos procesos de intervención temprana, del apoyo, pues sabemos que este niño en algún momento va a ser adulto. Sí. Va a ser un joven, va a ser un adolescente, va a ser un adulto. Y si algo tenemos como tema pendiente, ¿no?, a nivel social, tiene que ver con la inclusión. O sea, sí creo que a nivel de políticas públicas nos hace falta todavía garantizar los derechos y la participación de las personas con autismo. Es un tema que todavía tenemos como en la bandeja de entrada, ¿no?, así como en pausa, porque el autismo, ¿no?, un poquito ya platicando, como lo comentaba la especialista, pues es una alteración del neurodesarrollo que es compleja, que justo habla de un espectro que no siempre es tan sencillo y tan fácil ni de identificar ni de diagnosticar. Ahora, estas historias, ¿cómo podemos nosotros impactar? Desde edades tempranas, programas en los cuales nosotros vayamos trabajando cuestiones de calidad de vida, de autodeterminación, un impacto de autonomía e independencia en la persona para poder garantizar el mayor de habilidades. Pero la verdad es que también el otro punto importante es que es un tema social. Es un tema que nos corresponde como sociedad. Tenemos que empezar a dejar de ver a ellos y a nosotros desde ese paradigma. Necesitamos empezar a visibilizar desde una cuestión de derechos y participación, justicia social y participación. Porque cuando nosotros no vemos desde esa línea, seguimos viendo a la persona con autismo como un sujeto que tiene que ser receptor de terapias, ¿no?, y de muchas otras cosas a nivel también de cuestión social, de lástima, de caridad, y es un tema que al día de hoy nos toca a nosotros. Ya nos decía Lolo que ha habido
importantes avances a nivel mundial, pero sobre todo en nuestro país, Sí. para la aceptación de las personas con esta condición neurológica. Pero sigue habiendo rechazo y sigue habiendo todavía discriminación Claro. por el desconocimiento, o sea, la ignorancia que podemos tener muchas personas por no saber cómo reacciona un niño o una persona adulta, en este caso Exacto. con autismo, si puede ser colaboradora en una empresa, en una institución, en una fábrica, en un comercio. Exacto. Entonces, al no haber conocimiento, se les cierran las puertas. Y bien lo decía psicóloga, muchos de ellos terminan en casa. Si los familiares no tienen conocimiento tampoco de lo que pasa con ellos, los aíslan. Otros a lo mejor sí inician un proyecto Sí. juntos Sí. y arrancan siendo, por ejemplo, empresarios, no sé, se puede dar el caso, pero otros les cierran las puertas. ¿Cómo lograr que esas personas les abran esas puertas? Imagínate que es un tema tan complejo porque tenemos dos esferas. Por un lado tenemos la esfera social, que viene desde la construcción de lo que nosotros creemos que es la discapacidad. En general hablo, no hablo solamente del tema de autismo, porque tú tocaste un tema muy importante y dijiste que el 80% de las personas con autismo no tienen un trabajo tienen formal. un empleo Ahora, formal. si nos vamos al dato global, son 7.7 millones de personas con discapacidad. El dato último, 3.5 viviendo en extrema pobreza. Pobreza, ¿no? además de todo. Entonces, nos enfrentamos a un tema que no solo, o sea, que lo que te decía, son dos esferas. Por un lado, tenemos la esfera social, la concepción y la percepción que tenemos nosotros respecto a la discapacidad, que eso es la barrera principal, esa es la barrera principal para que las personas con autismo o alguna discapacidad accedan a lo que por derecho les corresponde. Así es. Esa es la primera. ¿Me permites tantito, Claro, psicóloga? sí. Tenemos que ir a hacer una pausa, no nos tardamos nada y regresamos a hablar sobre el autismo y la inclusión en nuestro país. Regresamos a Código Salud, estamos platicando con la psicóloga Lucía Reyes, ella es jefa de enseñanza de Domus, el Instituto de Autismo. Estamos hablando de cómo integrar a los adultos con esta condición a la vida laboral aquí en nuestro país. Y nos dabas datos muy interesantes. Y también comentabas ahorita en lo que estábamos en el corte de que se necesitan todavía mejorar las políticas públicas que existen en nuestro país, porque si bien sí está contemplado en la Ley General de Salud darle la oportunidad a las personas con discapacidad, creo que todavía el término discapacidad está muy general y la mayoría lo entendemos como personas que tienen algún problema motriz, que están en silla de ruedas, que vienen en muletas, si bien a lo mejor algunas débiles visuales, otras con problemas auditivos. Sí. Pero las personas con autismo, ya lo decíamos, las ve uno y no tiene nada, es una persona como cualquiera. El problema es neurológico. Exactamente, y que justo como mencionas tú, ya existen algunas leyes, ya existen algunas empresas accesibles, ¿no? Incluyentes. El punto justo como relevante o importante es esto, lo que nosotros creemos como sociedad, que hemos construido, que es la discapacidad. Lo dijiste perfecto, yo veo a una persona en silla de ruedas y para mí es una persona con discapacidad. Pero si yo veo a una persona que no la percibo desde mi idea normal, ¿no? Y me enfrento a esta diversidad, ¿no? Y llámese autismo o llámese alguna discapacidad psicosocial, ansiedad, depresión, este tipo de discapacidades invisibles, ¿no? Que no se ven. Y lo que sí te puedo decir es lo que creemos que es la discapacidad. Al día de hoy el concepto de discapacidad se ha modificado a partir de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el concepto es muy interesante que lo aterricemos y lo analicemos. Y dice que la discapacidad surge de la interacción de la persona con alguna condición y el medio. El medio es el que limita, el medio es el que imposibilita. Por eso nosotros somos corresponsables. O sea, ya tenemos una deuda con la discapacidad, yo siempre digo de eso. Años, tenemos de muchos una años. Entonces, y no es suficiente con poner rampitas en las banquetas. No es suficiente. Es necesario. Es necesario, pero no es suficiente. Exactamente. Así como no es suficiente que se les cierren las puertas. Entendemos, como ya lo dijo la especialista, que no todas las personas con autismo van a poder desarrollarse para ser productivos más adelante, por las condiciones individuales que presenten cada uno de ellos. Pero sí hay personas con autismo que pueden tener habilidades importantes.
Y lo importante, perdón que te interrumpa, es los apoyos que requiere la persona. Esa es nuestra base de acción. Todas las personas, primero, las vemos como personas con derechos, con dignidad, y con esta posibilidad de mejorar su calidad de vida, cualquier persona con o sin discapacidad. Ahora, las personas con discapacidad, pues como todos nosotros, ¿no? Algunos tienen mayores habilidades, otras no tanto, algunos tienen lenguaje verbal, otros no tienen lenguaje verbal, pero buscamos las posibilidades en los apoyos específicos que requieran para que puedan generar su participación. Hay inclusión sociolaboral, o sea, inclusión laboral, donde tienen que ser contratados, porque ese es otro tema en la inclusión. Muchos no les pagan lo que deberían de pagarles. Ese es un tema de justicia y equidad social. Les pagan menos. Les pagan menos, exactamente. Entonces, uno es el trabajo que desempeña. Hay chicos que desarrollan sus habilidades porque cognitivamente pueden sin problema. Y hay otros que requieren mayores apoyos. Algunos están en talleres que desarrollan manualidades, y ese es otro tema, que no es porque sea malo, exactamente, pueden tener una habilidad impresionante y sí, preciosa para sí, hacer manualidades, hacer una serie de actividades que a lo mejor yo no podría, sí, y ellos sí, ¿me entiendes? Pero no pasan de ahí. Entonces, sí, la segunda sería que no tienden, o la mayoría no tiende a subir de puesto. Es que no se crecer ve dentro de una organización. y no se ve justamente que la persona con discapacidad puede aportar, ¿no? Y esto es como una cosa para todos nosotros que estamos en instituciones. Necesitamos aprender a vender productos, no a la persona con discapacidad. Ese es un cambio de paradigma impresionante, porque yo vendo un producto, vendo a la persona y después sus habilidades. Y digo, lo compro porque lo hizo una persona con discapacidad. Y la pregunta es, ¿hay que cambiar o hay que seguir en esa línea? Hay que cambiar, hay que nosotros empezar a ver, y hay empresas, principalmente en España, que hablan ya sobre el impacto de las personas con discapacidad, con autismo específicamente, en la inclusión laboral, ¿no? Y son empresas, son empresarios de los que están hablando. Dice, a mí me viene bien ser una empresa incluyente, por todo el impacto que va a tener con su personal y con la sociedad. Hasta habla bien de ellos, ¿no? O totalmente. sea, quien lo ve de esta manera, ¿no? Digamos, hasta si es por interés, por decirlo de alguna forma, el interés que tengan de tener una buena exposición mediática o una buena reputación al momento de contratar a su personal, pues hasta les conviene. Digo, entiendo que quizá en no todas las empresas puedas emplear a una persona con autismo, o sea, lo entendemos también. No es que todas tengan que estar obligadas a hacerlo. No, exactamente. Pero yo creo que si entre más se pueda trabajar de manera social, mientras más instituciones, por ejemplo, de gobierno los puedan incluir, después ya instituciones privadas, ¿qué mejor? Totalmente. Y al final también esa es la otra línea. O sea, no todas las personas con autismo pueden estar en todos los espacios laborales, pero las instituciones que estamos trabajando en esta inserción laboral y demás, social, cultural, bueno, es toda la inclusión, abarca no solo a las personas con discapacidad, abarca a toda la diversidad en general, y que nosotros podamos tener en nuestra cabeza como instituciones que necesitamos potencializar su autodeterminación, que necesitamos potencializar su independencia, su dignidad y su calidad de vida. Eso es algo que es nuestro foco, porque desafortunadamente en México todavía existen muchas instituciones asistencialistas que los tienen ya como adultos en residencias. Apartados. Tienen ciertas actividades ahí precisamente para que no estén nada más sentaditos, pero finalmente están apartados del resto de la sociedad. No son económicamente ni productivos, pues, ni para ellos mismos. Exactamente. Sobre todo ya cuando son más adultos, ¿no? Ya rebasan los 50, 60, 70 años. Exactamente. Entonces, tenemos un tema largo todavía. Hay muchísima más atención a los niños, y se ha generalizado de alguna forma el autismo infantil. Eso es un error. Es autismo, son personas con autismo, y esas personitas van a crecer y se van a convertir en adultos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra responsabilidad social ante ese tema que cada vez está creciendo más? Porque el autismo por sí solo no mata, no es una enfermedad como el cáncer, que si te da, te pueden desahuciar a los 6 meses, 1 año. En realidad lo que mata a la persona con autismo es la ignorancia, es la discriminación, ¿no? La intolerancia en algunos de los casos. Sí, por eso
la concientización, la sensibilización ahora sí que va a ser nuestra bandera de todos los días. Necesitamos informar y quitarnos esos mitos, ¿no? Le digo yo siempre mitos y leyendas urbanas sobre el autismo. Ajá. ¿Viven en su mundo? No. ¿Se aíslan? No. Ninguno puede relacionarse con... No, pueden, es diverso, tienen una falla central en la interacción y comunicación social y entiéndase, interacción y comunicación social en todo su espectro, desde el nulo o escaso contacto visual. Lo que le preguntaba a Lolo hace hasta lo rato, ¿no? más De complejo. repente ellos son los que no te aguantan la mirada a ti, pero si tú platicas con ellos, no te desvías un poquito. Lo que pasa Sí. es que, es lo que te decía, de Todo un repente tema. tenemos miedo Sí. a saber cómo va a reaccionar la persona cuando no tenemos conocimiento de cómo es el autismo. Sí, y te digo el secreto, es verlos como personas. Cuando tú te pones los lentes de ver a la persona como una persona más, esto no te va a impactar, que se muevan, que eso, porque empiezas a ver a la persona por ser persona. Desempolvarnos todas esas Y después- arañas mentales que nos Ajá, hacemos y con las después personas ves con la autismo. condición y después ves la etiqueta. Exactamente. Ujú. Querida psicóloga, pues yo te agradezco muchísimo el Muchas que hayas gracias. estado aquí con nosotros platicando en Código Salud este tema tan importante. Me quedo con platicar incluso con los tomadores de decisiones de este país, nuestras autoridades, Sí. los legisladores, Sí. para que tomen más en cuenta esto y se concentren también en que las leyes vayan enfocadas a personas con autismo. No Exactamente. solo hablar de discapacidad de manera general, sino ya focalizarlo para brindarles Particularmente. mayores oportunidades. Ok. Redes sociales, mujer. Estamos en Facebook como Domus Instituto de Autismo y nos pueden contactar al teléfono 5563 9966. Estamos a sus órdenes, tenemos programas desde intervención temprana hasta inclusión y gestión laboral. Lucía, te agradezco muchísimo Muchas el haber estado gracias, con nosotros. gracias. Que tengas un excelente Igualmente, día. buen Ahí día. está el tema de autismo hasta el día de hoy. Interesante, de verdad. Me interesaría mucho conocer tus puntos de vista aquí en nuestra transmisión de Facebook Live sobre este tema. ¿Conoces a una persona con autismo? ¿La has tratado? Cuéntamelo y lo platicamos aquí más adelante a través de Código Salud.